nos sorprenden de repente y gracias a Dios por todas las cosas que nos da. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema, vamos a continuar más bien con el tema que tenemos. Estamos desarrollando la serie Jóvenes llamados a libertad y les voy a invitar que abran su Biblia por favor conmigo en el texto base. Vamos a abrir nuestra Biblia por favor ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 13. ¿Sí lo tienes? Bueno, aquí en pantalla va a aparecer en Palabra de Dios para Todos, por favor. Dice: hermanos, Dios los ha llamado para ser, ¿qué? Ya se lo saben ¿no? ¿Ya se lo van aprendiendo? ¿O más o menos? Más o menos, muy bien. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea, y ahí es donde estamos estudiando estas últimas semanas, sea una excusa para complacer sus deseos. ¿Cuáles deseos? Perversos. Ya hemos explicado que todos tenemos deseos en la vida, ¿verdad que sí? Pero hay algunos deseos que nos permiten acercarnos más al Señor o reflejar su santidad, y hay otros deseos que son de la carne y que al contrario estamos ofendiendo al Señor cuando los practicamos. Esos falsos deseos o esos malos deseos que nuestra carne tiene apetito de ella, esos malos deseos están constantemente en nuestra vida, están presentes, están ahí a la puerta, como la vez que Caín iba a matar a su hermano, ¿se acuerdan? Que Dios le dijo: está a la puerta el pecado, pero tú puedes detenerlo. Siempre las cosas que suceden en nuestra día a día, cuando sabemos que es una alerta porque vamos a caer en pecado, siempre tenemos la capacidad de razonar. ¿Se acuerdan que toda la serie estamos hablando del razonamiento también? Tenemos la capacidad de razonar y no somos animalitos, sino que tenemos un razonamiento y con ese razonamiento lo tenemos que poner en práctica conforme a las leyes inmutables de Dios, las leyes que no cambian, que no pasan de moda. Tal vez la moralidad, lo hemos visto en semanas anteriores, la moralidad se ha visto totalmente distorsionada. La moralidad descansa en las mentes de las personas, y si las mentes solamente van a buscar el mal, imagínense la moralidad hacia dónde va. Es una excusa para todos la libertad, y esa excusa puede ser utilizada para dos lados distintos. El apóstol Pablo nos dice: mejor usen esa libertad para ayudarse los unos a los otros en amor. Esa es la segunda manera de usar la libertad. Pero la primera excusa de la libertad es usarla para los deseos perversos. Todos los hombres son llamados a libertad. Nuestra libertad tiene que estar bien pensada, porque tiene que ser para bendecir, para sumar, para ayudar. Tú podrías pensar en que tú tienes la libertad. No sé si alguno de ustedes ha jugado el juego de las sillas, ¿sí? Que te ponen una música y están ahí, en lo que está la música, están corriendo alrededor y se detiene la música, y donde hayas quedado ahí te sientas, y el que no quedó en una silla libre pues se va. Pero casi siempre, y eso está en los videos de TikTok, casi siempre cuando queda una silla, hombre, saca lo peor de las personas que se quieren arrebatar. El premio va a ser un chocolate, y la gente no le importa que cuando se vaya sentando uno, ¿qué hacen? Le dan el sacón. ¿Tenían la libertad de hacerlo o no? Sí, pero también tenía la libertad de no hacerlo. Ahora, ¿cuál de las dos libertades trae un beneficio? ¿El sacarle la silla de repente a alguien que se va a sentar, o el dejarlo que gane porque así fue el juego? ¿Cuál es la libertad que va a beneficiar? Tú podrías ver que no te tocó ganar, y el otro tiene el derecho a sentarse allí porque así eran las reglas del juego.
pero estás en tu libertad de arrebatar la silla, y estás en la libertad de respetar las reglas del juego. ¿Sí me doy a entender? Tenemos libertades para todo, y podríamos poner ejemplos de muchas cosas. Tenemos la libertad para conversar, tenemos la libertad de tener un celular. ¿Cuántos tienen un celular? Levanten su mano. Ok, ¿con saldo? Si no, bájenla. Tienen un celular con saldo, tienen la libertad para hablar, ¿verdad que sí? En mi época de juventud, el que llamaba pagaba, y no, pues no llamabas, marcabas y timbraba y colgabas, para que no te tocara pagar a ti. Pero ahora tienes la libertad para hablar. ¿Cuántos hablan por teléfono? Bueno, otros nada más textean, pero tienen la libertad para hacerlo, ¿sí o no? Ahora, cuando vas a hacer una llamada por teléfono, ¿te pones delante de tus papás para que te escuchen? ¿O tienes la libertad de no hacerlo así, de irte aparte y hablar a espaldas de ellos, aunque no vayas a hablar nada malo? Tienes la libertad de hacerlo delante de tus papás y sin tus papás. ¿Estás de acuerdo? Para textear, tienes la libertad de textear delante de tus papás y sin tus papás. Tu celular, por seguridad, hay que ponerle una contraseña, pero tienes la libertad de darle la contraseña a tus papás, porque a final de cuentas, pues no hay nada que ocultar, ¿verdad? Ya no se oyó el sí. Bueno, a lo que quiero llegar es, tenemos herramientas para usarlas con libertad. El internet, tienes la libertad de usarlo siempre y cuando pagues las mensualidades, o tus papás, pero tienes la libertad de usarlo. Ahora, ¿qué haces con esas libertades? ¿A quién llamas? ¿En qué horarios de la noche hablas? ¿A quién le escribes? ¿A qué horarios de la noche escribes? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Son de la carita amarilla que tiene una aureola azul? ¿O son las del diablito morado? ¿Cuáles son tus conversaciones? Tenemos la libertad para escribir lo que queramos. Es más, ahora el WhatsApp te da la libertad hasta de editar lo que hayas escrito. Todavía como para que, ay, ya domínense, ¿no? A lo mejor escribes algo y lo envías. Tenías la libertad para enviarlo, pero también tenías la libertad de no enviarlo. Cada quien sabe cómo usa su libertad. Y cuando nosotros pensamos que hacer las cosas así tan deliberadamente, no importa que dañemos a quien dañemos, estamos ejerciendo nuestra libertad. Joven, lamento decirte que tú estás viviendo en una libertad de fantasía. Tú estás siendo esclavo de tus propias prisiones. Las prisiones que tú eliges, de eso eres esclavo. Los pecados más recurrentes en tu vida, en tu accionar, en tu día a día, de eso eres esclavo. Libre no eres. Pero si tú sabes que puedes hacerlo con libertad delante de quien sea, puedes escribir con libertad, salud, puedes hablar con libertad, puedes expresarte con libertad, entonces eso habla bien de ti, porque estás tratando de implementar o de utilizar tu libertad para ayudar, para bendecir, o por lo menos para no dañar. La naturaleza pecaminosa, jóvenes, en nosotros, los hombres, mujeres, es innegable. Tenemos una naturaleza pecaminosa que mora en nuestros miembros, está en nuestro cuerpo. Si bien queremos adorar al Señor, ¿cuántos quieren adorar al Señor? Queremos adorar al Señor. Oramos en la mañana, Señor, espero no regarla tanto este día, por favor, ayúdame, ¿verdad? ¿Oramos o no oramos en la mañana? Señor, ayúdame para que ya no aviente mis sapos y culebras, que ya no se me salga pues palabras que no son dignas de pronunciar. Señor, ayúdame a que mi mirada no se vaya con la primera chica que pase. Señor, ayúdame a que mi mirada
no se vaya en la primer moto ruidosa que pase por mi casa. O sea, tenemos que empezar a orar enfocadamente, porque sabemos nuestras libertades, pero también sabemos que a causa de nuestras libertades, muchas veces en desobediencia practicamos, hacemos cosas, nos entregamos a placeres que son pecado, y eso es por nuestra carnalidad. La semana pasada o antepasada te decía que no podríamos nosotros asombrarnos del pecado de alguien más, porque todos nosotros pecamos. No podríamos señalar a alguien y etiquetar a las personas, porque caemos en juicio contra ellos, pero además nosotros estaríamos pecando de esta manera. Nadie de nosotros podría señalar con libertad el pecado del otro, a menos de que tú mismo te hayas comprobado en tu interior y hayas visto que eres irreprochable, que no hay nada que te puedan acusar. Y si es así, entonces tú, cuando señales un pecado en el otro, lo tienes que hacer con amor, con las ganas de que se arrepienta y de que vuelva a Cristo. Pero si tenemos una falta de dominio propio, eso es el engaño de la libertad. Yo tengo la libertad de hablar como me plazca y no me sujeto y no me domino a lo que voy a hablar. Si tenemos el pecado del enojo, yo me puedo enojar. ¿Cuántos se pueden enojar? ¿Cuántos sabían que se pueden enojar? ¿Qué dice la palabra? Alguien que se la sepa. Airaos, pero no pequéis. Traducción en el lenguaje de Colima, ¿qué es airaos? Enójense, pero no pequen. ¿Cómo es enojarse sin pecar? Pues una, no digas majaderías. ¿Saben qué es majadería? No les voy a dar ejemplos, pero ustedes saben cuáles son, ¿no? No digas majaderías cuando te enojes. No tengas un mal pensamiento de decir, ojalá que te mueras, porque eso pueden decirlo. No te vayas a los golpes, porque estarías en contra de la misma creación de Dios. El enojo te puede hacer quebrar cosas. Algunos dicen, yo no le pego a nadie, yo nada más tiro las cosas. Sí, pero las tuyas ni las tocas. Tiras las que te hizo, del que te hizo enojar, que siempre es tu hermano o tus papás o algo, ¿no? Pero hay gente que no se controla en eso y se siente con la libertad de expresar sus ideas, pero no sabe hacerlo. Y es tan frustrante para ellos mismos no saber expresarse, que se enojan y empiezan hasta, algunos los he visto, hasta a babear de rabia. En la Biblia hay un episodio cuando Esteban estaba hablándoles a los hebreos, a los judíos. Esteban estaba diciéndoles porque por razón de ellos Cristo había muerto, y ellos les empezó a doler tanto lo que les decía Esteban, que dice que empezaron a sacarle espuma de la boca. Imagínense el coraje. Y dice ahí la palabra de Dios en Hechos que cuando estaban tan enojados que hasta apretaban los dientes, los rechinaban de tanto coraje, que tomaron a Esteban de las ropas y lo jalaron hasta sacarlo de la ciudad y lo apedrearon. O sea, tienes la libertad de enojarte, pero no peques. Mira, hay cosas que el ser humano lo ve tan normal y tan lícito, que es un tema mundial, la lujuria. La lujuria es un tema mundial. Tú vas a comprar un balón de fútbol y te sale una modelo enseñando partes de su cuerpo que no necesariamente tendría que mostrar para que tú sepas cuántas libras le caben al balón, ¿verdad? Vas a comprar una pintura para tu casa y te sale un hombre que se ha ejercitado, y eso está bien porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero como que no le ajustó los botones de arriba, salen enseñando hasta el águila que traen aquí. Y ahí están las mujeres, ay, ese color está bonito para mi casa. La lujuria.
lujuria son los deseos perversos acerca de la atracción sexual. ¿Es normal que tengas una atracción sexual? ¿Es normal? ¿Es normal o no? Es normal. Fuimos creados con ese propósito: llenad la tierra, fructificad. Tenemos que tener el deseo sexual, pero la palabra de Dios nos enseña que el sexo lícito se tiene que practicar exclusivamente dentro del matrimonio. En todo el tiempo anterior se tiene que guardar la honra tanto de ella como de él. Aquí no hay cuentos de hadas que entre más ¿cómo se llaman las ranas estas verdes, sapos, andes besando a ver cuál es el príncipe? Aquí no es así. La palabra de Dios nos enseña a honrar, a respetar. ¿Tenemos la libertad de andar como andan los del mundo? Sí, tenemos esa libertad, pero esa libertad es engañosa. Tenemos la otra libertad, que es guardar tu cuerpo con honra para el matrimonio. Y dice en la Biblia: si alguien no se quiere casar, no peca, pero mejor casarse que quemarse. Así lo dice el apóstol Pablo. Las pasiones desordenadas y todos los actos que vayan en contra de Dios, tú tendrías que ser el primero en descalificarlos de tu vida. Si tú ves que estás teniendo una amistad con alguien y te está llevando a otros terrenos donde tú sabes que ya no vas a aguantar, aléjate. Había un comercial antes que decía: aléjate y cuéntale a quien más confianza le tengas, y mucho ojo. Yo creo que eso debería aplicar todavía. Cuando tú veas que son terrenos donde tú ya estás sintiendo cosas extrañas en tu cuerpo y no te podrías detener en caso de que algo más ocurriera, pues aléjate. Aprendan de José. José, ¿qué hizo cuando lo agarró la tigresa del oriente? Corrió. A él no le mandaban WhatsApp, a él le tiraron el tarascón a la camisa y José prefirió dejarle sus ropas. Imagínense cómo estaba esa mujer de desesperada y trastornada en su mente. Pero José sabía que él servía al esposo de ella y honraba al Señor. José guardó su propia honra y guardó la honra del Señor. Tenemos libertad de practicar cualquier cosa, ¿verdad que sí? Pero no podemos ser engañados y caer en practicar deseos perversos. Tenemos que ir en contra de la carnalidad caída, de la carnalidad perversa. Cuando nosotros pensamos que vamos bien porque hacemos lo que el resto de las personas hacen, y cuando me refiero al resto de personas no lo hago en forma despectiva, sino en unas personas que no toman en cuenta al Señor para hacer su vida diaria, como tú y yo éramos antes. Cuando nacimos en la esclavitud, ni enterados estábamos de que éramos esclavos del diablo. El enemigo te sigue ofreciendo esta libertad. Disfrute ahora, la vida es una, la vida es única. Disfrute ahora. Suena como a comercial de las 12 de la noche, ¿no? La libertad que ofrece Satanás es una mera ilusión. La palabra fantástico o fantasía proviene del griego y significa fingido. Significa que solo existe en la imaginación. ¿Alguien cuando estaba niño se creyó ser alguien que no era? ¿Sí? A ver, ¿cuántos Superman hubo aquí? ¿O Power Rangers? ¿No era de su época? Ahí está, el rojo. ¿Cuántos Tortugas Ninja había aquí? ¿No? ¿Nadie? Rapunzel. Fíjense.
¿Cuántos Frozen había aquí? Uno que otro, era el chico que sale ahí, no me acuerdo cómo se llama, el amigo de Elsa, pero el muchacho, el de verdad. Bueno, Christoph, ajá, Olaf. Bueno, pero ¿y tenía algo de malo? Por ejemplo, ¿quién se sentía Spider-Man? ¿Te aventaste alguna vez desde el techo de tu casa? ¿Por qué? ¿De una camioneta, sí? Ok. Bueno, alguien que se sintiera Superman por aquí, Iron Man, Thor, ahí queriendo llamar el control de la tele y no llegaba. Bueno, pudimos habernos sentido que éramos quien fuera. Vamos a poner de ejemplo a Spider-Man. Pero a la hora que te querías subir a los árboles con esa agilidad, ¿qué pasaba? No, es que me traje los tenis que se resbalan, pues no pude. Poníamos pretextos, ¿no? Porque no nos salía como las acrobacias. Nosotros nos imaginamos que nos dábamos la vuelta como Spider-Man y nomás parecía que nos estábamos rodando ahí cuando traen fuego la gente, ¿verdad? O sea, nada que ver. Pero tú, ¿cómo te sentías? Tú eras los que les gustaba Dragon Ball Z y no, yo soy Goku, y luego salía otro que también era Goku, y ese era un problema porque no podía haber dos Gokus, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Tú sabías que esa era tu imaginación, y tus papás sabían que era tu imaginación, y todos los que te veían alrededor sabían que era tu imaginación, y te dejaban que hicieras y que dijeras, porque no pasaba nada, era tu imaginación, pero tú internamente sabías que no volabas, que por más que le apachurraras el estómago no iba a salir una telaraña de ti, porque así se hacen las arañas, ¿no? Pero no podías. Querías nadar como Aquaman y a los 3 segundos salías pidiendo auxilio. O según tú te sumergías como Aquaman, pero nomás metías la cara y todos te dejaban que fantasearas que tú eras, que ibas al fondo de los... ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasaba? ¿Eso estaba dónde? ¿En tu realidad? No, era una imaginación. Eso es la fantasía. Nosotros podemos ver películas que existen multiuniversos, y por más que busques en la Biblia no lo vas a hallar ahí. Podemos ver películas de seres galácticos que llegan y salvan la humanidad. Todos agarran la figura de Jesús, ¿te fijas? Salvan al mundo. El Padre se despojó del Hijo y mandó a Superman en una nave. Goku se le explotó el planeta y llegó a la Tierra para salvarla. Todos agarran la figura de Cristo. La fantasía es la capacidad humana de imaginarse cosas, de imaginar hechos, sucesos, situaciones que pueden ser positivas o imposibles, pero algunas también pueden ser irreales y negativas. La palabra como tal proviene del latín fantasía, y esta a su vez procede del griego, pues igual, fantasía, que es solo existe, algo fingido, solo existe en tu imaginación. Existen muchas literaturas de fantasía, muchas muy vendidas, cuentos de hadas, fábulas, personas con capacidades mágicas que te transportan a sus mundos, niños que sobreviven extrañamente ante el más poderoso de los hechiceros. Pero todo es fantasía. ¿Y tú sabes que es fantasía o no? ¿O qué? Cuando acachas algo en tu casa que se está cayendo, también le haces así a ver si sale la telaraña. No, tú sabes que es fantasía. Imagínense, hubo una película en el año 85
que se llamaba Volver al Futuro, que plasmaba un 2015 donde ya los autos volaban. Si todavía los andan empujando algunos. O sea, era fantasía. Pero ¿alguien se ofendió por las fantasías? Nadie. ¿Trajo algún daño a la fantasía? Ninguno. Todos teníamos el concepto de que lo que es fantasía es irreal. ¿Te fijas? No hay nada que discutir. No podríamos decir, no, sí es cierto, mira, los juguetes en la noche despiertan y platican entre ellos. No, lo que pasa es que es tu mascota que te los cambia de lugar, como las sandalias. Ahí se andan metiendo al ropero a ver si hay un mundo detrás de la ropa. La fantasía puede llegar a cosas sin límite o cosas inimaginables. Pero aunque estemos viendo eso internamente, díganme la verdad, ¿sabemos que son fantasías, sí o no? Sí. ¿Cuándo han visto que un espejo hable? O que por un espejo puedas atravesar y llegar a una dimensión de donde todos están locos. No. Las películas, las series, las literaturas de fantasía son solo eso. Puede parecerse a la verdad, pero no dejan de utilizar su imaginación. Y nosotros estamos bien conscientes de que eso es algo irreal, fuera de la razón. Entonces, si podemos distinguir tan fácilmente la fantasía de la realidad, ¿por qué seguimos creyendo en cosas que Dios no ha hablado o que Dios no ha enseñado? ¿Por qué seguimos pensando en que puede ser que esto Dios no lo haya dicho, pero podría tomar una segunda opinión conmigo cuando vea que mis sentimientos son genuinos, cuando vea que lo hago de la mejor forma, cuando vea que lo hago por una buena causa? La libertad que ofrece Satanás es muy difícil de distinguirla entre la libertad verdadera, porque cuando estamos tan sumergidos en las libertades que Satanás ofrece, es porque hemos estado muy acostumbrados a vivir allí, y esa es la libertad que solamente hemos conocido. Hemos estudiado que la palabra nos dice que el que practica el pecado se convierte en esclavo del pecado. Es por esa razón que se siente imposible de que alguien en su sano juicio quiera abandonar el pecado. Yo no sé si tú has conocido a alguien o tú mismo has experimentado algo que no puedes abandonar. Tal vez algún vicio de alcohol, de tabaco, de pornografía, de chisme. ¿Cuáles son los vicios que son imposibles de quitarte? Tenemos que comprender que las adicciones, la esclavitud, nada es para siempre. Siempre hay una posibilidad de salir de allí. El asunto es de que tengamos la voluntad, que creamos en Jesucristo, y de esa manera Él nos va a dar la libertad. El enemigo trata de acercarnos muchas cosas que nos van a ofrecer una satisfacción inmediata, cosas que realmente sí se sienten bien. ¿Cuántos han pecado aquí? Bueno, aquí no, bueno, afuera. Pero ¿cuántos han pecado de los que están aquí? ¿Los demás no? Bueno, ya, su primer pecado. Todos pecamos. ¿Cuántos hemos pecado hoy? Todos hemos pecado hoy. Ahora, ¿qué has hecho después de pecar? ¿A quién recurriste? ¿A quién recurriste después de pecar? ¿Fuiste al Señor? ¿Fuiste a entregarle al Señor
tu pecado, a pedirle perdón para que Él te restaure tu interior? Mira, cuando una persona está haciendo trabajos de físicos, vamos a suponer, estamos escarbando, vamos a hacer un agujero ahí. El que no está acostumbrado, empiezan a ponérsele rojas sus manos, ¿verdad? Tus manos se te van a empezar a poner rojas. Va a llegar el momento en que pues se haga como una bolita de agua, una ampollita. Y cuando tú tienes una ampolla, te tocas y ¿qué pasa? Te duele. Entonces, si tú después de que tienes ese dolor vas y dejas ese trabajo un rato y te vas a un médico y te ponen tus ungüentos, se te quita y todo vuelve a la normalidad. Pero ¿qué pasaría si tú dices, no, pero yo le tengo que seguir aquí? Digo, el trabajo es bueno, pero gracias a Satanás que convenció a Adán y a Eva, ahora el trabajo nos cuesta el sudor de nuestra frente. Entonces estás trabajando todavía con ese dolor en tu mano. ¿Qué va a pasar al cabo de un tiempo? Se te va a salir ese pellejo, eso es algo, te va a quedar la carne viva, pero tú vas a seguir trabajando. ¿Qué va a pasar con tu mano? Se va a hacer un callo, de esos callos que a veces hasta te los muerdes y no sientes nada, y te los muerdes, algunos hasta se los andan ahí quitando con las uñas, ¿sí? Se vuelve algo que no se siente. ¿Qué voy con esto? Es igual el pecado. Si estamos expuestos al pecado, pero no vamos a sanar nuestra falta con el Señor, no vamos a estar curados de eso. Siguiente que pequemos, si fuimos con el Señor, siguiente que pequemos, nos volverá a doler de la misma manera, y volveremos a ir con el Señor para que nos quite ese dolor, que alivie nuestra conciencia, que nos perdone. Volvemos a caer en el pecado y nos va a volver a doler, y vamos a volver a ir con el Señor, y el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a perdonar, porque Él es fiel y justo para perdonar pecados. Lo único que necesitas es confesárselos. Pero ¿qué pasaría si seguimos cayendo en ese pecado y no vamos al Señor? No le pedimos perdón, no le tomamos en cuenta. ¿Qué pasaría? Ese mismo callo que te pudiste imaginar en tu mano, ese mismo callo empezará a aparecer de manera ilustrativa, empezará a aparecer en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón. Cuando ya cometas pecado, ya no sentirás nada. ¿A alguien le ha pasado eso? No levante su mano, pero piénselo. Yo cuando decía una mentira, ay, me sentía mal. Ahora las digo y soy bien bueno. Yo cuando pecaba en la pornografía, ay, me daba mucha vergüenza. Y ay, borraba todo lo que pudiera ahí en mi computadora, en mi celular. Sentía mal. Pero después de tanto hacerlo, ahí andan después hasta de presumidos con sus amigos. Ahí andan compartiéndose material. Tengan cuidado, jóvenes. Cuando nosotros no paramos en seco el pecado y no nos arrepentimos, y en esa libertad, y lo voy a entrecomillar, y en esa libertad seguimos pecando, va a llegar el momento en que nuestro corazón se vuelva tan duro como la piedra. Y solamente Dios va a poder quebrar esa piedra. Un corazón que está corrompido por el mal se endurece. Un corazón que está corrompido por el mal ya no razona. Un corazón que está corrompido por el mal ve ahora el error como lo correcto.
y abraza a su esclavitud como su libertad. Hay personas que pueden salir de esa libertad de fantasía, pero hay quienes han decidido abrazarla hasta la muerte. Nosotros, gracias a la palabra de Dios, podemos razonar y distinguir con facilidad lo bueno de lo malo, de forma que tenemos la libertad de decidir también cuál de los dos caminos tomar, qué hacer. El enemigo sigue haciendo su campaña para ganar la mayor cantidad de seguidores posibles antes de que se le llegue su fin. Pero joven, quiero decirte algo, y yo creo que no es nuevo. El Señor va a regresar por una iglesia santa. El Señor va a venir por ti si tú estás preparado para ir con Él. Pero si tú has abrazado más las tinieblas y has preferido amar las tinieblas más que la luz, dudo que tu final sea con el Señor. No lo digo porque se los desee, sino porque eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos tiene que incomodar. La palabra de Dios nos tiene que hacer ver los malos deseos o los pasajes más oscuros de nuestra vida para salir de ahí. Tú tienes la oportunidad de arrepentirte hoy. Tú tienes la libertad en Cristo, o puedes disfrutar de esta libertad de fantasía. Hemos aprendido en Romanos capítulo 6, verso 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién quieres tú obedecer? ¿De quién quieres ser siervo? ¿Sobre quién o en quién vas a depositar tus decisiones, tu libertad? Piénsalo bien, porque está una vida eterna de por medio. No lo hagas por quedar bien con nadie. No decidas hoy por quedar bien con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos. O no decidas mal para que vean que tú eres el chico rebelde de la iglesia. Está en juego tu alma, y solamente Dios puede salvarla. Cierra tus ojos un momento. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con todos nosotros. Tus cuidados, Señor, se han manifestado, Señor, siempre. Señor, sabemos que tú no quieres que ninguno se pierda, Señor. Tú quieres que todos los que hemos fallado nos arrepintamos, reconociendo nuestros malos caminos. Que podamos levantar nuestro rostro cuando te alabemos. Que podamos levantar nuestro rostro cuando sea tu palabra, Señor, hablándose a nuestras vidas. Que en medio de la congregación realmente estemos contentos, sin fingimientos. Queremos ser tuyos, Señor. Ayúdanos a salir de todas las esclavitudes que nosotros mismos hemos elegido. Y mira, joven, así como estás con tus ojos cerrados, no te distraigas y tómalo tú personal con el Señor. Si quieres, no abras ni tu boca.
El Señor conoce tus pensamientos, pero pídele al Señor que Él te ayude. Señor, te pido por estos jóvenes. Haznos ver en qué clase de esclavitud, en qué tinieblas, Señor, hemos andado. Y ayúdanos, Señor, a salir de aquí. Solamente tú puedes socorrernos. Solamente tú puedes librarnos, Señor. Así como la vez que estaban prisioneros tus discípulos, y solamente tú fuiste capaz de forma sobrenatural de librarlos, Señor. Así como tú estuviste delante de una multitud que pretendía matarte antes de tiempo, lanzándote por un barranco, Señor, y tú pasaste entre ellos sin que alguien te tocara. Señor, tú oraste por cada uno de los que habrían de creer en ti. Guárdanos del mal y enséñanos a hacer luz en esta oscuridad, Señor. Queremos demostrar que los jóvenes de hoy también son como aquellos jóvenes de Babilonia, que no doblaron sus rodillas ante ningún otro Dios que no fueras tú, que no temieron por sus vidas a pesar del horno o de los leones. Ayúdanos, Señor, danos ese mismo espíritu. Fortalece la fe de los débiles, levanta a los caídos, Señor. Perdona nuestras faltas. Queremos honrarte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, pues nos despedimos de los hermanos que estén en Facebook o en YouTube. Les invitamos también para que nos visiten aquí en Chanchopan 111. Cualquier sábado que quieran venir, aquí vamos a estar todos para recibirles. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.